Hola, hermanos y hermanas en Yahshua HaMashiach. Quiero compartirles un pensamiento y un testimonio. No el más importante ni el único. Uno más de millones y millones que existen, y cada uno de ustedes tendrá el suyo propio. La obediencia a Dios, a Yahweh. ¿Qué es ser obediente? ¿Y qué es ser desobediente? ¿Por qué es importante la obediencia a Yahweh? Hay momentos en la vida de la humanidad en la que ha tenido que ser obediente a faraones, a reyes, a tiranos, a dictadores. Hoy como humanidad estamos pasando también por un proceso de totalitarismo en el sentido sanitario, en el sentido de que nos quieren imponer una manera de hacer las cosas con referencia a nuestra salud. Quiero decirles que no hay que tener ídolos y no hay que tener a nadie antes que a Yahweh, que a Yud-He Vav-He, que al Dios vivo, al Elohim viviente. Y este no es un Deus, un Dios, un Zeus. Este es el Dios vivo, Yahweh, Yud-He Vav-He, Yahweh. Y cuando eres y te consagras a Él, a su entendimiento, a su conocimiento, a su amor, a su justicia, a su ley, no existe otra ley válida. Él es el creador de la ley, porque su gobierno es de orden. Y Él es un rey amoroso. Él es el único que nos ha dado toda la libertad. Él es el único en el que tenemos vida. Y nos ha dado libertad dándonos el poder de elegir, incluso no creer en Él, que Él no existe. Y nos ha dado esa libertad para que seamos capaces de elegir amarle o no. Y siendo Él el que nos ha creado. Hasta ese punto llega su amor, porque es un Padre verdaderamente amoroso y porque es quien cree y quien crea el amor. Y le llamó Padre porque Él lo instauró de esa manera. Él instauró esa conciencia de un Padre para que podamos entenderlo de una forma natural. Porque Él nos enseña a través de la naturaleza. Porque la naturaleza tiene un padre y una madre en todo. Y en la naturaleza los machos pueden inseminar a muchas hembras. Y las hembras son las que se quedan con la cría durante más tiempo. Él nos enseña a través de esas cosas para que aprendamos cómo es el amor, cómo es importante el orden y la disciplina en nuestra vida. Cómo cuando ordenamos nuestra realidad, nuestra vida, nuestras emociones, nuestro equilibrio interior, todo a nuestro alrededor se ordena. Y cómo vemos en el orden el ataque del enemigo, que cuando no hay orden no somos conscientes, porque cuando no hay orden cualquiera puede venir a desordenar tu vida, tu casa, tu mente, y no te enteras, porque estás tan cargado de inconsciencias y de desorden que no entiendes. La obediencia es importante,
pero solamente a Dios, solamente a Yahweh. Yo no le obedezco a ningún hombre. Yo no me inclino frente a ningún hombre. Yo no adoro a ningún ídolo. Para mí no existe el ídolo, la estrella, la fascinación por alguien del mundo, porque mi Dios no es de este mundo. Mi Dios es el creador del mundo, es el que estaba en el mundo, el que nos dio vida y la dio de sí mismo para que nosotros tuviéramos esa vida, vida eterna. Y ese es el espíritu que recibimos, esa es la conciencia que encarnamos. ¿Y por qué obediencia? Porque no obedecemos al hombre, obedecemos solamente a Yahweh. ¿Y qué significa? ¿Qué connotación tiene eso? Pues mucha y muy grande, que no nos doblegamos frente a ninguna autoridad, frente a ningún rey. Respetamos la autoridad, respetamos los jueces, respetamos la ley, porque es un reflejo de la ley de Dios. Pero esas personas no son Dios para nosotros. Y allí hay una gran diferencia. Esto te da un gran empoderamiento. ¿Por qué? Porque te libera. Te libera de estar atado a personas que están tan igual o más confundidas que tú. Por lo tanto, amamos a las personas, amamos a la humanidad, pero no estamos atados al mundo. No pertenecemos al mundo, porque somos del Espíritu. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, somos del Espíritu. Ya no somos del mundo. Por lo tanto, el mundo no tiene nada que valga la pena que nos ofrezca, porque hemos gustado del elixir de la eternidad en Yahweh, porque Él nos muestra esa eternidad a través de su Espíritu, de ese Espíritu consolador que viene a nosotros, que nos guía y que nos lleva a toda la verdad. Por lo tanto, buscas discernimiento, buscas conciencia, tienes que nacer de nuevo. Si no tienes discernimiento, si todo lo que te rodea te confunde y vives en la duda, en la incertidumbre, en el malestar, en la zozobra, todavía estás en las olas y no has bajado a las profundidades del espíritu. Yo te digo, encarna tu espíritu, pero para ello tienes que reconocerte en qué situación estás, cómo está tu alma, analizarte, cómo está tu vida, cómo está tu realidad, lo que te rodea, las personas con las que te relacionas, cómo está tu vida. Todo es un reflejo del todo, todo forma parte de todo y estamos incluidos en él. Por lo tanto, nada de lo que nos rodea, nada de lo que nos está sucediendo está fuera de Yahweh. Todo es de Dios. Todo, hasta lo peor de la humanidad, hasta lo peor del alma, incluso el Satán, es creación de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué nació el mal? Esto es un misterio para todas aquellas personas que no han encarnado el Espíritu. Es un misterio en sí mismo porque teniéndolo todo, habiendo creado un querubín perfecto, hermoso, grande en hermosura, se volvió soberbio, se volvió vanidoso. ¿Por qué?
porque podía elegir. Porque Dios no quiere, Yahweh, no quiere que lo amen por obligación. Entonces es una obediencia sin obligación. Es una obediencia porque sabes que es lo mejor para ti, porque lo entiendes, lo experimentas en tu vida. Y el conocimiento y la experiencia te dan esa sabiduría, te dan esa certeza de que muchas veces has pedido y muchas veces te es concedido, de que muchas veces te has acordado de Él y todas esas veces Él ha cumplido. Y cuando no ha cumplido, cuando has padecido, ¿te has acordado de Él? ¿Le has pedido? ¿Has estado en su pensamiento y Él en tu pensamiento? ¿Estabas haciendo tu voluntad o hacías la voluntad de Yahweh? Examina tu espíritu, examina tu alma, examina tu vida y todas las respuestas te son reveladas. Toda la verdad sale a la luz. Por lo tanto, Él es un rey, Él es un gobernante, Él es un juez, Él es una conciencia de puro amor. Tanto amor que fue capaz de entregarnos a su único Hijo. Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano en la carne. Él es la manifestación del Verbo. Y eso significa que existió, existe y existirá desde el principio de los tiempos. Y a veces nosotros entendemos el principio en una línea temporal, porque la tercera dimensión nos hace sentir esa sensación de espacio-tiempo lineal, porque la cuarta dimensión es el tiempo y el espacio, que es donde habitamos. Y es esa cuarta dimensión trascendida, es la dimensión sin tiempo y sin espacio. Pero más allá de esa cuarta dimensión está la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es la conciencia. Por lo tanto, si trascendemos esas dimensiones, todo está sucediendo al mismo momento. No existe tiempo, no existe espacio. Es un continuo presente. Esa es la dimensión de la conciencia. Cuando ya no existe una conciencia limitada, lineal, sino pasa a ser integrada en todos los momentos de nuestra vida. Y así fue y así es como nos fue entregado la Torá. La Torá es un libro, pero más allá de ser un libro, es un intelecto en sí mismo. Es el ADN divino. Es la codificación de su mente, de su conciencia, de su intelecto y de su manifestación en el mundo y de cómo se manifestó para con nosotros. Es un manual de instrucciones de cómo debemos vivir, de cómo debemos entender la mente divina. Y tiene muchos niveles de entendimiento, uno más profundo que el otro. En esos niveles de entendimiento Él nos revela luz, y la luz no es otra cosa que la verdad. Son reveladas verdades, son revelados intelectos, pero constantemente eso se repite, cíclicamente cada año. Vivimos un éxodo,
vivimos una apertura del Mar Rojo, vivimos y revivimos esos eventos. ¿Por qué? Porque es una manifestación de esa dimensión sin tiempo y sin espacio. Por lo tanto, repetimos patrones individualmente en nuestra vida, grupalmente en la familia, como una comunidad, como una sociedad, como países, como a nivel humanidad. Pero debemos tener claro una cosa, que esos patrones que se repiten son para mostrarnos cómo estamos nosotros mismos con las mismas circunstancias. Por lo tanto, todos tenemos esos eventos en nuestra vida, a menor escala, de diferente manera, con otros actores, pero con la misma intención, con la misma posibilidad de transformar y de generar milagros. Depende de nosotros. Él nos pone los escenarios para que nosotros manifestemos qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Y solo Él es el que pesa los corazones y solo Él es el que entiende realmente al ser humano al punto de darle esa posibilidad de manifestación, de creación, porque Él nos hizo a su semejanza, siendo creadores igual que Él, igual que Yahweh. Yahweh es creador, por lo tanto, Él nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó también creadores. ¿Por qué? Porque podemos generar y gestar una vida, o podemos hablar y crear cosas increíbles en el mundo con nuestro pensamiento, con nuestra palabra. Nuestra palabra es creadora y nuestra palabra es destructora. Depende de nosotros. Ese es el libre albedrío. Podemos crear un mundo de conciencia y de amor, o podemos destruir y generar muerte. Nuestro sexo crea y nuestro sexo destruye. Nuestra palabra crea, nuestra palabra destruye. Eso no lo tienen los ángeles. Eso no lo tienen los demonios. Eso no lo tiene el Satán. Porque ellos no tienen la capacidad creadora. Yahweh, para poder enseñarle al mundo espiritual hasta qué grado era capaz de humildad y de amor, y para poder ver qué había en sus corazones, creó una criatura del polvo de la tierra. Adam significa en hebreo Adama, viene de la raíz Adama. Adama significa barro, tierra. Somos creados del polvo de la tierra. Adam es Adama, que significa con Aleph, que significa con el soplo de vida. Es una tierra con soplo de vida. Por lo tanto, hemos sido insuflados en vida. Y ahí se refería Yahshua en la fuente junto a Nicodemo, cuando decía: el viento viene de donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Ese viento es el soplo del Espíritu, es lo que nos da vida, es la verdadera vida y es lo que perdió Adán en el paraíso. Y ese es el trabajo que tenemos al nacer. ¿Por qué los niños
son inocentes, porque tienen el Espíritu de Dios en sí mismos. Cuando pierden la inocencia, que no sabemos cuándo la perdemos, en qué momento, perdemos la inocencia, ese espíritu sale y morimos, como murió Adán en el paraíso, en el mismo acto de desobediencia, cuando Dios dijo: no comáis de la manzana del fruto del árbol del bien y del mal, porque cuando comáis de su fruto, ciertamente moriréis. Y sus palabras son fieles y leales, y se cumplen. Y se cumplió en el mismo momento en que probaron de ese fruto, del fruto de la desobediencia. Por eso, ser obedientes, ser ovejas para Dios, no significa ser sometidos al mundo, todo lo contrario. Significa que nos rebelamos contra el mundo porque solamente Dios es nuestro gobernante, porque solamente nuestro verdadero creador, y no una marca de farmacia o un productor de medicamentos o un programador de ordenadores, es nuestro dueño. No, ninguna de esas personas humanas. Solamente Yahweh, solamente Dios, solo a Él nos rendimos, porque Él es el único que tiene el poder de transformar nuestra vida, llenarla de vida, o al elegir nosotros la muerte, llenarnos de muerte y morir en espíritu, porque en ese mismo momento en que perdemos la inocencia morimos. Y todos hemos muerto en espíritu. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se recupera ese espíritu que se ha perdido? Porque lo siguiente en morir es el cuerpo. Y lo último en morir es el alma, porque el alma muere, el alma se destruye, se consume. Claro que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar ese espíritu y para no morir en el alma, que es lo verdaderamente importante? Es nuestra conciencia, es nuestra esencia, el alma. ¿Cómo hacemos para no perder nuestra alma? El alma es lo único que nos diferencia unos de otros, porque solo existe un alma por cada cuerpo, porque es una combinación única, porque Dios experimenta de forma única en cada uno de los 7.000 millones de personas, o 10.000 millones de personas, o 100.000 millones de personas que existan en el mundo. Dios experimenta de forma única, por eso Él quiere que nos multipliquemos. Él quiere vida y en abundancia, y nos da vida y en abundancia. Y la naturaleza da vida y en abundancia. No hay escasez en la naturaleza, no hay escasez en Dios, hay abundancia. ¿Dónde hay escasez? Donde solamente opera el hombre, que es limitado, que es escaso y que está fuera de la abundancia de Dios. Conectamos con esa energía, conectamos con ese amor de Dios que nos eleva. Por lo tanto, ¿cómo recuperamos nuestra alma? Debemos entendernos en qué situación estamos. Debemos darnos cuenta de una manera
impactante en nuestra vida. Debe ser un golpe de conciencia, una sacudida, en el momento en que decimos, no estoy vivo, estoy muerto en el espíritu, muerto, voy a morir, mi cuerpo va a morir y después mi alma va a morir, se va a consumir en el Geinón, en el sepulcro, morirá mi alma en el sepulcro. No quiero que mi alma muera en el sepulcro, quiero vivir eternamente con Dios. Y allí está, en las Escrituras, lo que Él dejó en el monte Sinaí, a los profetas, a los salmos, y después el nuevo pacto. Él nos dio vida. Por lo tanto, tenemos su plan, tenemos un plan de redención, de salvación para nuestra alma. Pero debemos aceptarlo, debemos vernos a nosotros mismos muertos espiritualmente. Debemos entendernos corruptos, debemos entendernos transgresores y vernos como Él realmente nos ve. No hay manera de cumplir con toda la ley. Es imposible. Nadie puede cumplir con toda la ley. Entonces, ¿para qué nos dio la ley? ¿Para qué nos dio la justicia? ¿Por qué tenemos que cumplir con esa ley? Si no podemos cumplir con todo, siempre transgrederemos, siempre pecaremos, siempre nuestro cuerpo ya está hecho desde el vientre de nuestra madre, desde Adán y Eva, todas las generaciones posteriores. Este cuerpo es un cuerpo de pecado, que nos lleva al pecado, que nos lleva a transgredir, que nos lleva a equivocar el camino, a caer. Entonces esto no tiene solución. Esta vida es una trampa, esta justicia que nos ha dado, no. La ley y la justicia están para mostrar la transgresión. Están para mostrarnos y para diferenciar qué es qué cosa, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No para nosotros, no para los seres humanos, para Dios. Para Dios. Entonces, Él es perfecto en sí mismo. Él no ha pecado y no pecó. Cuando encarnó su espíritu en Yahshua, vivió una vida de 33 años sin pecar. Para eso es una representación porque Yahshua es el segundo Adán. El primer Adán pecó y vivió en el paraíso ese mismo tiempo y transgredió la ley. Por lo tanto, Yahshua vivió en el infierno, en este mundo material vacío de espíritu, durante 33 años sin pecar. Por lo tanto, de esa manera, Él representa cómo podemos transformarnos a nosotros mismos y ser perfectos, pero no por nosotros, por Él. Y eso es una gran lección de humildad. Y eso nos libera de juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Por lo tanto, este es el arrepentimiento, el reconocerte a ti mismo como un sucio pecador, transgresor de la ley, que pecas y pecarás hasta el día de tu muerte, y que solo a través de su justicia, a través de su sacrificio, es que eres redimido.
Y es que recuperas tu vida, vuelves a encarnar tu espíritu, naces de nuevo. Ese es el nacimiento verdadero. Y ese nacimiento verdadero se materializa, se representa en un bautismo, pero el verdadero bautismo es del espíritu. El verdadero bautismo no te lo da ningún cura, ningún pastor, ninguna religión. El verdadero bautismo es rendirte, rendir tu ego, rendirte como transgresor, reconocerte culpable, pecador, y al asimilarte de esa manera, te rindes y toda tu carga se vuelve liviana, porque deja de existir carga de pecado y todo el pecado ya fue perdonado desde antes de que nacieras. Y esto no te justifica para pecar, todo lo contrario. Al encarnar el Espíritu, lo amas, lo agradeces. Cada día quieres conocerlo más, quieres saber más de Él, quieres tenerlo más en tu vida, quieres saber más de sus palabras, de su amor a la humanidad. Lo estudias, lo buscas, y todo eso, todo ese amor te llega como agua viva que nutre toda tu vida, que hermosea tu jardín, que llena de frutos tu árbol. Esos frutos son frutos del Espíritu. Esos árboles, esa abundancia, es gracias a Él, no te pertenecen. Tú eres solamente el cuidador del huerto, como Adán y Eva, que los puso en el paraíso para que cuidaran de ese jardín. Él les dio toda esa abundancia y esa belleza, esa paz, esa armonía, para que sean sus cuidadores, sus guardianes, sus protectores de todo, de los animales, de las plantas. Todo está conectado con el hombre. Y todo a nuestro alrededor es una manifestación de la humanidad. Cuando cayó el hombre, comenzaron a existir las espinas, las zarzas, los animales que se devoraban unos a otros, porque entró la muerte al mundo a causa del hombre. Somos portales multidimensionales y a través nuestro entran esas energías, pero también a través nuestro se manifiestan los milagros y la creación divina. A través nuestro también se manifiesta Dios. Él quiere habitar en su casa. Él creó esa casa, el hombre, para habitar con Él y en Él. Y a través de Él experimentar el mundo. Y completar su obra y ser infinito y finito a la vez. Y lo logró. Logró manifestarse en un cuerpo de un hombre y vivir como un hombre y ser un hombre y estar expuesto a la burla, al escarnio, a la maldad del mundo y mostrarnos cómo somos capaces nosotros también de vencer al mundo a través de su sacrificio. Por lo tanto, no hagas su sacrificio banal, no hagas su sacrificio escaso, limitado. Su sacrificio es infinito y eterno y existe para siempre. Por lo tanto, tú ya has sido perdonado de todo. Tú ya has sido perdonada de todo.
debes reconocerte muerta espiritualmente, muerto espiritualmente. Darte cuenta de que no pararás de pecar. Rendirte a Él. Abrir tu corazón. Desesperarte. Llorar, sufrir por ese estado de divorcio en el que has estado sumida sin darte cuenta, en esa inconsciencia terrible del ser que no se llena con nada ni con nadie del mundo, solo con Yahweh, solo con Dios, con el Dios vivo. Y en ese estado de arrepentimiento real, tu mente es transformada y entiendes la mente de Dios y comienzas a hacer su voluntad y no la tuya, porque sus justicias son mayores que las tuyas, porque su voluntad es más eterna que la tuya. No puedes comparar tu intelecto con el intelecto de la mente divina. Todo está en su mente. Todo está sostenido en su mente. Si Él dejara de pensarnos por un segundo, desapareceríamos. Por lo tanto, haz tu mente a ese pensamiento, a la Torá, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Estúdialas. Estúdialas tú mismo. Busca, investiga, escudriña, y te serán revelados perlas, joyas, diamantes, que serán tus vestiduras el día que tú dejes este mundo, físicamente, pero no espiritualmente. Seguirás viviendo. Y la salvación no es algo que se pierde. No es algo que hoy lo tengo y mañana me porté mal y no lo tengo más. No. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. Es una vez y para siempre. ¿Tú cuántas veces has nacido? ¿Una sola? Pues en el espíritu has muerto y se vuelve a nacer en el espíritu una vez más. Y te es dado como gracia, como un regalo, y tú lo asumes porque crees, porque tienes esa fe, que es la confianza de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Entonces confías, tienes certeza, y el espíritu que encarnas te da el discernimiento de conciencia, el discernimiento de espíritus. Empiezas a ver a las personas y a entender quién es del Padre y quién no lo es. Empiezas a entender tu mundo y la realidad que te rodea, pero de una forma positiva y no con terror, no con pavor, porque eso es para los hijos de desobediencia. El miedo, el terror, el pavor, porque no viven, porque están muertos y porque van rumbo a la muerte, inconscientes de su situación, sin saber su realidad. Entonces quieres despertarlos, quieres hacerles ver, porque tu espíritu te guía a eso y te pide que ayudes a la mayor cantidad de gente posible. Es como en un naufragio. Tú has conseguido un barco y ves que hay gente que se está ahogando. Tienes la necesidad de tratar de rescatar y de salvar a la mayor cantidad de almas. Y ese barco es infinito y todopoderoso.
y es más grande y más infinito que tú. Tú solamente estás ahí y te das cuenta de lo que te rodea. Entonces intentas de todas las formas ayudar. Es lo que Él nos exige a todas las personas que han sido salvas, que lo saben en su interior. ¿Cómo sabes que has sido salvo? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente mi espíritu ha sido encarnado? Es como estar enamorado. Igual, lo sabes. Lo sabes. En el momento en que lo sabes. Y se te conecta allí la conciencia y ya no hay forma de apagarla. Pero la mejor manera de verlo es por tus frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, siempre probad a los que están y a ustedes mismos probarse en el espíritu. ¿Estoy realmente siendo digno de este regalo, de este premio, de esta gracia? Y no pecar, pero no pecar no porque te lo impone una ley o porque te lo dice un libro de la Torá o de la Biblia, no. No porque está escrito en piedra, no, tampoco. Porque está escrito en tu corazón. Porque vas contra ti mismo cuando haces transgresiones. Y eso es algo hermoso. Es un regalo grandísimo que nos ha hecho el Padre Yahweh para la generación del último tiempo. Esta vida que vivimos, que nos sorprende constantemente y nos muestra y nos va a mostrar cada vez más la peor cara de la maldad, porque será manifestada en todo su esplendor y debemos estar preparados porque somos los guerreros y las guerreras en Yahshua Mashiach. Y nuestras armas no son otras que el verbo, la palabra y la verdad, la luz de la verdad, que ilumina a todos y a todo, que muestra a cada uno como realmente es. Obedientes, sí, solo a Yahweh, a nada ni a nadie más. Obedientes, sí, primero a la ley natural. Y después, si esta ley natural coincide con la ley de los hombres, con la ley del hombre. Pero si la ley del hombre contradice la ley natural de Dios está por encima de todo y de todos. Y no depende de lo que nosotros queramos o pensemos que es correcto o lo que moralmente se use culturalmente en ese momento. No depende de ello. Está por encima de todo, porque existe antes de la creación material en la que vivimos. Existe antes de todos nosotros. Es como está creado el espíritu, es como está creada nuestra esencia. Por eso defiende la vida, la libertad, el amor, la unión en familia, el amor entre hermanos, la fraternidad como humanidad.
la unión, pero no por la imposición, no como estos gobiernos que quieren imponernos sus leyes, no, es una obediencia por amor, porque entiendo que esa obediencia me da vida y no muerte. ¿Cómo gobiernan los dictadores? ¿Cómo gobiernan los hombres? ¿Cómo imponen sus mandatos cuando la gente no quiere cumplirlos o no quiere escucharlos? A través de la muerte, a través del genocidio. Es contrario a la ley de Dios. Dios da sus leyes para que las cumplamos. Somos obedientes a Dios y solamente a Dios, pero esa obediencia es para vida eterna. Hay una gran diferencia, porque no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no le pueden hacer nada a tu alma. Teme al que puede matar tu cuerpo y destruir tu alma en el sepulcro. Piensa eso. ¿A dónde va tu cuerpo? ¿A dónde lleva tu alma, tu cuerpo de pecado? Solamente te puedes redimir con el sacrificio de Dios en la cruz. Solamente te puedes redimir amándolo y entendiéndole tu Salvador. Porque no se dio otro nombre al mundo más grande y más elevado que el de Yahshua. Yahshua, Yah salva, Yahweh. Él es el verdadero y el único Salvador. Y a través de Él recibimos la gracia, el perdón y la salvación de nuestra alma. Y la manera de recibirlo es Shema. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha Israel, nuestro Dios, nuestro Elohim, uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino por siempre jamás. Porque Él nos creó a todos. Él es el único creador, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es nuestro creador, Yahweh. Y amó tanto al mundo que dio a su único hijo para redención de los pecados de toda la humanidad. Quiero que meditemos en esto. Busca en las Escrituras el conocimiento. Busca en los textos sagrados tus dudas, pero sobre todo encarna el espíritu de Yahshua Mashiach, de Yahweh, en tu vida, porque el que ama al Hijo ama al Padre, y el que ama al Padre tiene vida eterna. Por lo tanto, Él es un Rey justo, Él es un Rey amoroso, y nosotros somos sus hijos en adopción a través de Yahshua. Él nos compró, nos redimió. Redimir es pagar por algo que estaba embargado, que había sido puesto en embargo. Nosotros fuimos vendidos por nosotros mismos. Caímos en el engaño porque escuchamos al mal. Y en esa escucha al mal caímos. Abrimos nuestra mente y nuestro oído al mal. Lo escuchamos, nos dejamos engañar y caímos como humanidad. Entonces Él tuvo un plan desde el principio. Nos enseñó que debíamos sacrificar un cordero cada Shabbat en las puertas del paraíso, porque no podía permitir que el pecado existiera eternamente. Por eso nos echó del paraíso, porque si nos quedábamos en la eternidad
Si vivíamos eternamente, el pecado iba a vivir con nosotros eternamente, la desobediencia y la transgresión. Por lo tanto, nos echó a una vida una vida mortal, a morir, a la muerte. Caímos en este cuerpo físico, en esta materialidad. La materialidad espiritualmente es vacío, es oscuridad. Está llena de oscuridad la materia. Y el espíritu es luz pura. Por lo tanto, cuando encarnamos nuestro espíritu, encarnamos la luz verdadera, a quien verdaderamente nos creó. Y este cuerpo puede morir, porque este cuerpo pertenece a la materia, pertenece a la oscuridad. Pero nosotros no moriremos. Nuestra conciencia no morirá. Vivimos eternamente. Nuestra alma vive eternamente en el espíritu. Pero sin espíritu, el alma está condenada. Entonces ve, obsérvate así, condenado. Date cuenta y arrepiéntete, ríndete, cree en Él, entrégate a Él, límpiate con su sangre, con su sacrificio, con sus aguas. Las aguas son la representación de su palabra, de las escrituras. Su sangre es representación de su vida en la tierra. Límpiate con ella y nace de nuevo en esta vida, con este mismo cuerpo, con esta misma alma. Vuelves a la vida en el espíritu. Y estas palabras, dice, son vida, porque yo soy pan de vida y mis palabras son vida eterna. Y el que ama estas palabras y come de este pan, come del pan de vida eterna, que era su cuerpo. ¿Y cómo come su cuerpo? ¿Y cómo come su pan de vida? Entendiendo lo que Él piensa, lo que Él dice, leyendo, escuchando, Shema, Shema, escucha Israel, Shema Israel. Israel es Yashar El, significa Yashar El. Es otra forma de combinar las mismas letras de la palabra Israel en hebreo. Y Israel, Yashar El, directo a Dios. Rosh Li, la cabeza. Porque realmente lo que tenemos en Israel es la conexión con Keter, con la parte más elevada que nos conecta directamente con Yehidá, que es la unión. Yehidá es Yahshua Mashiach. Él conectó directamente con Dios. Él era su manifestación en la tierra. Él fue eso, su manifestación en la tierra. La manifestación del Dios vivo en la tierra, como un ser humano. Y así de humilde es nuestro Creador, que fue capaz de someterse a ese martirio, de limitarse a sí mismo hasta ese punto. ¿Cómo nos ama? Que está con nosotros en nuestras peores calamidades, en nuestros pecados más horribles, junto a las personas más malvadas. Él está ahí, siendo testigo y sufriendo en nosotros mismos. Esa es nuestra alma, es Él mismo. Pero Él, así como Él nos dio ese regalo, Él también nos lo puede destruir. Porque el alma termina consumiéndose por el pecado. Y llega un punto en que ya no hay alma que rescatar.
como una vela que es sofocada por un vaso. De la misma manera, cuando se extingue todo el oxígeno consume que está dentro del vaso, la vela se apaga. Pues si tú sofocas tu alma, que es esa luz, con un cuerpo de pecado constantemente y no liberas esa luz a tu espíritu, tarde o temprano tu luz se apagará. Por lo tanto, arrepiéntete, vuelve a casa, vuelve a Yahweh. Y el camino es Yahshua Mashiach. Él nos mostró el camino. Y es una puerta, un paso de humildad, de obediencia. Un paso de rendirte, rendir tu ego, rendir tu orgullo, sacrificar tu orgullo, sacrificar tu ego, hacerlo, quemarlo en el altar como un sacrificio. Y eso te redime para toda la eternidad. Un besito muy grande, que Dios los bendiga. Que Yahweh esté en todas sus mentes, en todos sus caminos, en todas sus conciencias, y que Yahshua Mashiach bendiga y siga bendiciendo y siga creando milagros en tu vida y se manifieste cada día, cada amanecer y cada noche. Te entregues a Él para que te proteja y te guíe. Un beso grande a todos.